Seguimos con más noticias y en Mar del Plata los trabajadores municipales están en estado de alerta por no haber llegado a un acuerdo paritario, así como en Pinamar también hay problemas allí. El informe de Canal 2. Hemos convocado a la comisión directiva del cuerpo de delegados en base a la falta de respuesta del departamento ejecutivo en el marco paritario y se ha dispuesto un estado de alerta y movilización, brindar al Ejecutivo Municipal 72 horas más para que nos dé una respuesta concreta a nuestro pedido, y si no fuera así, se llamará a una Asamblea General Extraordinaria para adoptar las medidas que los compañeros consideren convenientes. Por lo pronto, los trabajadores municipales se adhieren al paro del 6 de abril. En principio, el día miércoles, el sector docente va a acompañar el paro de la CETERA. El día jueves, el paro de la CGT, donde adhiere el gremio, con lo cual todos los trabajadores vamos a estar de paro sin concurrencia al lugar de trabajo. Y se ha agregado un punto más en la mañana de hoy ante la incertidumbre del pago de los salarios, que deben ser el día viernes 7 a las 0 horas, de que si así no sucediera, también se llevará a cabo una medida de fuerza con un paro sin concurrencia de trabajo hasta que se cobren los saberes. O sea, son 4 medidas que se han resuelto en la mañana de hoy. ¿Cuánto es el pedido que se va a pedir al Ejecutivo? Lo primero fue el rechazo a esta forma gubernamental de tratar las paritarias, que no tiene nada que ver con el espíritu paritario, en cuanto se pretende llevar adelante un 18% de incremento salarial en forma trimestral, casi en forma unilateral, porque tiene esta modalidad, este esquema, ya dice cuál es el porcentaje y dice cuál es la forma de pago. Por eso digo en contra del espíritu paritario. Nosotros hemos pedido un piso del 25%, a pagar en menos cantidad de cuotas, puede ser entre 2 y 3 cuotas, con una cláusula gatillo que si la inflación fuera superior a ese 25%, en el momento que sea necesario, se dispare y actualice los salarios de acuerdo a esa realidad. Hay que esperar estas 72 horas a ver si hay un llamado. Sí, nosotros hemos llevado ya más de 30 días de negociaciones y a pesar de no haber arribado a buen puerto, insistimos por las vías del consenso y no por la vía del conflicto. Pero bueno, será el Ejecutivo que si no da respuesta el que nos lleve a ese plano. Y en Pinamar también están justamente con esta situación, están a la expectativa. Esta semana podría haber importantes novedades respecto a esta situación. También pedido de paritarias por parte del Sindicato de Trabajadores Municipales de Pinamar y que el Ejecutivo todavía no ha dado respuesta. Cambiemos de tema, estamos viviendo días, momentos muy emotivos en donde recordamos la gesta de Malvinas y uno de los que estuvieron allí en el frente, en primera fila, fue el reportero gráfico Rafael Wallman, vecino de aquí en nuestra localidad, quien, bueno, charló con nosotros en forma extensa y recordaba aquellos tiempos del 2 de abril de 1982 que lo tuvo justamente, como decía, allí en la primera línea. Esto nos decía. Volé el 23 de marzo, o sea, varios días, casi 10 días antes del 2 de abril, para hacer este reportaje. Ese día era el día de mi cumpleaños, cumplía 24 años, y mientras volaba, compré el diario, y los titulares de los diarios de ese día eran sobre un incidente diplomático grave que había ocurrido en las Islas Georgias, y donde un barco argentino atracó para desarmar unas instalaciones balleneras, pero no hizo los trámites de presentar documentos, visa ni nada, sino que simplemente atracaron en el muelle donde tenían que trabajar. Y eso desató un problema grave. De todos modos, Malvinas y Georgias están muy lejos, en Malvinas no pasaba nada, había salido la noticia, así como en todo el resto del mundo. Pero ya entre eso y la advertencia de un cartel que hay en el aeropuerto cuando llegás, que dice que sos bienvenido mientras no quieras hablar de soberanía, bueno, marcaban que podía tener alguna cosa distinta. De todos modos, esa semana estuve visitando, hice la nota, estuve en lo que en ese entonces nosotros llamábamos también Puerto Stanley, que era un pueblito de 900 habitantes, muy perdido en el tiempo. Fui a los pubs, estuve con el gobernador 2 veces, visité las escuelas, hablé con la gente, estuve en el campo, hice fotos de la esquila, que era una de las principales actividades en el campo. Y bueno,
esa semana básicamente estuve haciendo este reportaje. Ahora, la gente, cuando vos llegaste ahí, presuponía de que podía llegar a darse esto, porque vos recibiste un cartel que decía que no se habla de soberanía, bienvenido, pero esto no. ¿Había ya un clima como que algo iba a pasar? No, para nada. No había manera de imaginar siquiera que eso podía pasar. El incidente fue un incidente. En realidad nos enteramos de que lo que pasó iba a pasar antes que acá en el continente. Nos enteramos el 1 de abril en la cena, ahí se cenaba temprano, normalmente se cenaba cordero, y a las 7:30 de la tarde estaba transmitiendo la radio y nos enteramos de que el gobernador interrumpió la transmisión y anunció que había evidencia clara de que los argentinos iban a invadir las Falkland Islands, como le dicen ellos a las Islas Malvinas. Ahí, bueno, había gente en el comedor, todos me miraron a mí, yo dije que me pareció que se habían, claro... Imagino el momento. Sí, creo que es difícil de imaginar el momento, porque yo no podía ni digerir lo que había escuchado y había ojos que me interrogaban sobre la veracidad de eso. Yo dije que para mí se habían confundido y que realmente había sido una mala interpretación de algún dicho que dijo Costa Méndez, que era nuestro canciller, y por eso estaban diciendo eso. Pero de todos modos el gobernador dio órdenes claras de que se suspendían las clases, de que las fuerzas vivas se tenían que concentrar en determinado lugar, y que la gente no saliera de las casas, que la radio iba a seguir funcionando toda la noche. Y bueno, me preparé para ver si eso era cierto. Fui a tratar de constatar con las autoridades argentinas, que en ese momento eran del ADE, de Fuerza Aérea, y tanto el vicecomodoro Gamen como otro que había llegado en el vuelo del 30, que se llama Gilobert, me negaron rotundamente la versión que había dado el gobernador. Ahí volví al hotel, un rato después me vinieron, o sea, ni siquiera me saqué la ropa, me quedé vestido, y vinieron unos marines a buscarme y me llevaron cerca de la casa del gobernador. Estaban ahí otros 3 periodistas ingleses. Al resto de los argentinos que eran de YPF los habían encerrado en la municipalidad, en el town hall, como lo llaman ellos, y a mí y a estos 3 ingleses nos dijo el gobernador en persona que nos quedáramos en la casa de al lado, que era la casa de su chofer, Don Bonner se llamaba, y que no circuláramos por la calle porque los marines tenían orden de tirar a matar. Hasta ahí la primera parte de esta charla que mantuvimos con Rafael Wallman, reportero gráfico de nuestra ciudad, quien estuvo ese 2 de abril de 1982. Y siguiendo con Malvinas, a 35 años de la recuperación de las islas en Mar del Plata, se realizó el acto en homenaje a los caídos. El informe de Canal 2. Bien, bueno, Gustavo Lloder, un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas. Sí, la verdad que cuando uno se pone a pensar que ya son 35 años, ya nos llamaba la atención cuando se cumplieron los 25, los 30, ya estamos en 35. La verdad que yo ayer decía que pasa el tiempo y uno parece que las cosas las podría abordar más fácil y es todo lo contrario. Cada vez se pone un poquito más difícil llegar a esta fecha por todo lo que significa. Tal vez nos ponemos grandes nosotros también y vamos tomando otra perspectiva de las cosas, ¿no? El discurso que realizaban los hijos de los excombatientes hablaban de lo real que duró la guerra y del tiempo que duró para muchos, ¿no? 35 años. Sí, nosotros siempre decimos que fueron 2 guerras. Una, lo que nos pasó en las islas, en el caso mío y muchos malplatenses, estuvimos casi todo el tiempo hasta la rendición y fue muy duro. Pero la vuelta también fue muy dura, esa fue la otra guerra, sin entrar a echar culpas a la ciudadanía, al pueblo, porque en aquel momento hay que ubicarse cuál era la situación política del país, lo que podían ser los medios de difusión que llevaban información distorsionada, pero que nosotros notábamos una indiferencia del Estado,
también con el advenimiento de la democracia pensamos que íbamos a tener enseguida la cabida, el reconocimiento y el abordaje de la problemática, y tampoco fue así tan rápidamente, y fue todo un camino de lucha y que sigue siendo 35 años después el mismo camino de lucha, con mucho respeto, con mucho fundamento a lo que se solicita y bueno, en el marco de lo que es vivir en democracia. Así que por eso que siguen siendo días de trabajo, de lucha, de trabajar mucho por la memoria, sobre todo de los que cayeron en Malvinas y de los problemas que hubieron después de la guerra también. Los jóvenes también tomando la posta por parte de sus hijos. Sí, bueno, nuestros hijos la verdad que son, como dijeron ellos, los que van a seguir con el legado de los principios que nosotros instauramos al fundar nuestro centro y muchos centros y muchas organizaciones de combatientes del país, que es trabajar constantemente para honrar la memoria de los que perdieron la vida principalmente, por bregar la paz y por seguir luchando por la soberanía de nuestro país sobre las islas. Vamos a los títulos que tenemos para el día de hoy. Política. Se llevó a cabo esta mañana la apertura de las sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante. La presidenta Mercedes Taurizano dio la bienvenida y el intendente Martín Chiesa dio detalles de las acciones encaradas durante 2016. Extenso discurso, poco más de hora y media duró la exposición del intendente Chiesa, donde detalló el trabajo hecho en cada área. En este tramo de sus palabras se refirió al tema hospital. Regionales. Los trabajadores municipales de Mar del Plata están en estado de alerta por no haber llegado a un acuerdo paritario. El informe de Canal 2. Malvinas. El reportero gráfico Rafael Wallman habló con Canal 4 Noticias sobre su experiencia en las islas, que lo tuvo como protagonista privilegiado al momento del desembarco el 2 de abril de 1982. Homenaje a 35 años de la recuperación de las islas. En Mar del Plata se realizó el acto en homenaje a los caídos. El informe de Canal 2. Capacitación. Pablo de Filipis, director del Empleo y Producción, dio detalles del encuentro que mantuvo su área con el Consejo Escolar para promocionar acciones tendientes a capacitar en forma laboral a las personas. Cultura. La directora Alejandra Perdomo presentó en Pinamar su documental Cada 30 horas con testimonios de mujeres que sufrieron violencia de género. El Estado debe comprometerse, dijo a Canal 4 Noticias. Ahora sí, el estacionamiento del muelle fue limpiado por las máquinas municipales. Walter Caloso, presidente del Club de Pesca, se mostró conforme con este primer trabajo. Turismo. Empresarios hoteleros y gastronómicos de Pinamar se reunieron hoy con el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, para hablar sobre el tema aeropuerto y la llegada de vuelos a bajo costo. José Pablo de León, presidente de la entidad, dio detalles.